Bueno, continuando, otro de los elementos importantes para la ejecución de una obra es la música. Sin duda, actualmente, para musicalizar una obra no es necesario llevar una orquesta o llevar músicos en vivo. Donde mayor relevancia adquiere la música en una obra de teatro es cuando se utiliza como fondo para acompañar la acción. En ese sentido, hay diversos estilos de música que remarcan y crean atmósferas en las escenas. Se le denomina música de fondo debido a su función de amenizar la escena, que así lo requiera, como un baile o simplemente la de darle mayor realismo a la representación de un suceso de la vida cotidiana. Considero que la música de fondo siempre juega un papel muy importante en la ejecución de una obra. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si la obra trata de un enamoramiento en el cual los personajes se están diciendo lo que sienten, se están conquistando y agregamos una música de fondo que vaya de acorde a lo que está pasando en escena, pues sin duda yo creo que nos hará emocionarnos, nos hará llorar, nos traerá recuerdos y sin duda logrará ese clima perfecto tanto entre los actores como entre los espectadores. ¿Por qué? Porque como nos dice acá, la música de fondo viene a acompañar la acción. Entonces, yo creo que por lo regular también son ese tipo de escenas o de momentos en el cual también se nos quedan muy, muy marcados. ¿Por qué? Porque sin duda los actores más la música nos logran transmitir ese momento que, que están logrando, ese momento que quieren darnos a conocer. Es entonces ahí cuando nosotros pues nos involucramos mucho más y sin duda nos hacemos partícipes del momento el momento que se está viviendo. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetir, nos hace vivir, imaginar, recordar y, ¿por qué no?, hasta sentirlo. Entonces, la música es súper fundamental. Otro de los elementos importantes es la música escénica. La música escénica es utilizada para la escenificación del espectáculo. En esta ocasión, a lo que refiere esto es de que en ocasiones hay obras en el cual la música forma un elemento mucho más importante que en otras. Es decir, un ejemplo claro de ello son los musicales, en el cual en estos musicales por lo regular, en ocasiones hay un 50% de diálogo entre los personajes y hay un 50% de canciones a lo cual los actores tienen que cantar o incluso en ocasiones la música tiene un porcentaje mucho más mayor que los diálogos. Entonces, a esto es lo que refiere la música escénica. La relación que hay entre la música y la obra, pues sin duda es muy importante y a continuación voy a dar a conocer esa relación o ese acompañamiento que hay entre música y obra. Y uno de ellos es el acompañamiento musical, en el cual es la música motivada o producida por la ficción en el trasfondo. Un personaje, un grupo de ellos canta o toca ciertos instrumentos. Otro, la fuente no visible de la música. Puede ser una grabación o en vivo. Su función es producir una atmósfera, describir un medio o una situación. Fuentes visibles de la música. Aquí se da el caso de que aparezcan músicos disfrazados de personajes para tocar un instrumento. Música de fondo. La música es capaz de ilustrar y crear una atmósfera que corresponde a una situación dramática. La música como estructura de significación. Cuando el texto y la actuación quedan fragmentados, la música puede reunir sus elementos dispersos y formar un continuo. El efecto de contrapunto ocurre cuando la música subraya irónicamente un momento del texto o de la interpretación. Estos son los diferentes momentos en el cual hay una relación entre la música y la obra. Otro de los elementos importantes son los efectos.
Los efectos son un recurso dramático importante porque aumentan o remarcan las emociones de la acción y crean un ambiente de misterio en el momento de ser recibidos. Se le llama efecto especial a la simulación mediante una grabación o diversos objetos del sonido que produce un elemento con el cual no se cuenta en el escenario. ¿Eso qué quiere decir? Los efectos vienen a sumar y a darle un papel muy importante a estos. ¿Por qué? Porque como bien lo menciona, dice que el efecto eh, lo implementan porque forma parte de, son un medio para estimular la imaginación. En las obras de misterio y suspenso es frecuente la utilización de efectos especiales como rechinar una puerta, la lluvia, los pasos, este, los truenos, los relámpagos. Entonces, esos efectos especiales vienen a sumar en gran medida, a volar nuestra imaginación. En ocasiones, por ejemplo, si vemos, por ejemplo, que quizás el personaje encontró un ave, pues seguramente en el escenario, a través de alguna proyección, van a ser posible que esa ave aparezca ahí. Es muy importante esto de los efectos porque sin duda también dan un papel muy importante a la obra, causan ese misterio, ese miedo, esa inquietud, esa sorpresa y sobre todo la imaginación. Entonces, estos vienen a complementar en gran medida. Otro de los elementos importantes es la voz del actor, que es pues la herramienta principal de ellos, en el cual ellos como actores tienen a la tarea de ser capaces de matizar con su voz diferentes acciones, deben de tener la capacidad de motivar y de transmitir sobre todo diferentes emociones por medio de su voz. En ocasiones, estos actores, de acuerdo al papel que les corresponde, pues pueden hablar como yucatecos, pueden hablar como algún indígena, pueden hablar como algún chico que pertenece a alguna pandilla. Asimismo, para ello, pues los actores se dan a la tarea de estudiar, obviamente porque se requiere de educar la voz, se requiere de encontrar ese matiz, la entonación, la pronunciación, la fluidez y todos esos elementos, pues ellos como actores los tienen que trabajar. ¿Para qué? Para que la voz sea clara, para que la voz sea precisa, para que la voz tenga el volumen correcto y demás elementos que son importantes a considerar. Asimismo, también ellos deben de tener presente que, por ejemplo, si están en una obra en la cual les toca cantar algún género en particular, por decir la ópera, pues deben de tener las tablas y la voz educada para que ellos puedan hacerlo de manera correcta. Dentro de ello, pues vuelvo a repetir, implica mucho estudio por parte de ellos, eh, muchas ganas al final de cuenta pero yo creo que dentro de todo, pues al terminar una obra se quedan con eso, con la satisfacción de que ese reto que tenían o ese papel que les otorgaron, pues cumplió con las expectativas. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, como público, también somos muy críticos al decir, es que no me gustó cómo habló, casi no se le entendía, su voz era muy, no era tan intensa. Entonces son elementos que ellos eh, deben de contemplar y me imagino contemplan para qué, para ofrecer un buen espectáculo hacia el público. Otro de los elementos importantes es la iluminación. La iluminación entendida no únicamente como el hecho de iluminar el teatro así porque sí, porque está oscuro, no. La iluminación es otro de los elementos que viene a sumar, es decir, este, viene a crear esas atmósferas y a crear esos estados anímicos en el espectador. La ausencia o presencia de la luz crea, es el ritmo a una presentación, pues permite aislar a un actor o a un elemento del escenario. Seguramente recordarán cuando fuimos al teatro en el cual
Hubo momentos de ese tipo de luces en el cual a veces se iluminaba todo el escenario, en ocasiones no. Y yo creo que es muy importante eso de que la persona quien esté a cargo de eso, sobre todo ya sabe lo que tiene que hacer, sabe en qué momento poner la luz a todo lo que da, sabe en qué momento no, sabe hacia dónde sí y así consecutivamente. O sea, no se trata únicamente de decir, ah, la luz y ya no, saber en qué momento y sobre todo hasta incluso hasta los colores. ¿Por qué? Porque este, si se está proyectando que una persona está feliz, obviamente no le vamos a poner un color que no vaya, sino un color correcto que demuestre que efectivamente está sucediendo así. Dentro de eso también es importante que la luz esté, vuelvo a repetir, de acuerdo a lo que es, sin buscar la distracción del espectador. Y algo muy importante es que la luz está compuesta por dos tipos de reflectores. Los reflectores de la luz difusa, el cual dice permite iluminar el escenario completamente de tal forma que el espectador no pierda de vista ninguna gesticulación del actor ni sus movimientos. Sin embargo, existe la otra que refiere a los reflectores de la luz concentrada, permite crear atmósferas dramáticas y son ocupadas generalmente en escenas especiales, como en el caso de monólogos al interior de un diálogo o para iluminar una parte del escenario mientras se cambia el decorado. Es a lo que yo ya mencionaba de que saber en qué momento poner la luz a todo lo que da y en qué momento no. ¿Por qué? Porque en ocasiones también hay intervenciones de otros actores y quizás solamente están esperando o están detrás de, y esas cosas no se tienen que ver. Entonces, de lo que corresponde a mi tema es todo. Cualquier duda, pues estoy pendiente.